Muy buenos días, amigos, buenos días. Hoy es miércoles 1 de marzo. Qué bueno arrancar la mañana en sintonía con ustedes, acompañados del equipo de CDN Canal 37. Ya vieron ustedes a la gente linda de 6 AM, los madrugadores de esta empresa que diariamente está haciendo y dando el todo por el todo para informarnos. Tómense su cafecito caliente con nosotros o tecito, como ustedes quieran. La temperatura está bajita, ¿eh? Venía en el vehículo, en Nelson Héctor, con la ventana abajo y dije, oye, se siente todavía el fresquito. Parece que vamos a tener buena temperatura, por lo menos en la mañana. Hoy tenemos un programa interesante, una entrevista central con el director general de aduanas. Ayer estuvo interesantísima la entrevista con el ministro de Educación, Ángel Hernández. Veo que incluso varios medios de comunicación se han hecho eco, han publicado. Bueno, sí, que si dan crédito no, eso es otra cosa, pero la verdad es que han publicado parte de lo que dijo el ministro de Educación sobre esa preocupación de tener a docentes, a maestros que no comprenden necesariamente el nivel de compromiso que se tiene y que tienen con el desarrollo del país. Podemos hablar lo que quieran sobre el tema del 4%, pero el porciento, la milla extra, ese 101%, tienen que darlo los maestros y por supuesto los estudiantes también con su responsabilidad, pero eso es otro tema. Empecemos allí, hablando de la calidad de nuestros docentes, esa milla extra que no siempre se da, a veces más bien se resta y en negativo. Qué bueno que arranquen la mañana con nosotros. Faltan 305 días para el 2024 y estamos en año electoral. Nelson, Héctor, buen día. Buenos días, Catherine, Nelson, a todo el equipo y a los televidentes. Bueno, sí, en el tercer mes del año se activan los conteos. Hay gente que cuenta Navidad, Nochebuena, exacto, el cochinito, como me dicen por aquí. Hay gente que cuenta cuánto falta para Semana Santa, que está más cerca, está al doblar de la esquina. Si usted no hizo dieta de aquí, de enero a ahora, no se ponga a inventar. En un mes no lo va a lograr. Ya no. Yo con lo del conteo me parezco a Vinicito, que Vinicito cuenta cuánto falta para las elecciones. ¿Ah, sí? Porque en este mes, en este ya tercer mes del año, está faltando, va a faltar dentro de poco 14 meses para las elecciones presidenciales y 11 meses para las elecciones municipales. Hoy está publicando Vinicito una foto en la que se ven las tres figuras que se supone que van a protagonizar la lucha. Eso es lo que uno entiende hasta ahora para las elecciones presidenciales. O sea, el presidente Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández y Abel Martínez, actual alcalde de Santiago. ¿Sí? Hay más candidatos, pero esos son los... Sí, esos son las tres figuras, los tres protagonistas. Oye, Nelson, te voy a preguntar de algo que seguramente tú tienes no necesariamente buen recuerdo, pero recuerdo. Hace 30 años fue el asalto al Banco del Progreso. Estaba revisando ese dato esta mañana, que incluso se han hecho películas, ¿no? Acá en República Dominicana. ¿Cómo te acuerdas tú de ese día, Nelson? ¿Tú no, Uchi Lora escribió un libro porque él fue testigo. ¿Recuerdas? Un día, lo recuerda mucho, incluso los periodistas que inicialmente estuvieron exponiéndose en el medio. Sí. ¿Qué le digo yo? Ahí tuvo un desenlace fatal, muy, muy fatal, porque no solamente murió el empleado, el doctor, sino una empleada muy querida. Ahí llegaron sus vidas, principalmente Uchi y Freddy, mediaron. No sé hasta qué punto, porque eso duró el día entero, fue efectiva la labor de estos negociadores que se suponen entrenados. Pero ni modo, eso está bien documentado. La gente se pregunta cómo falló el disparo de cerca, encima, de la gente que estaba supuesto a liquidarlo, y ahí fue con ese fallo. Se dice que él estaba cansado porque tenía casi un día entero ahí esperando que sacara, pero ni modo. El asalto del Banco del Progreso. Mire, señores, el calendario dio un salto grande porque ayer era 28 y hoy es 1 de marzo. Ahí viene el tema. Y los que cumplían años el 29.
que cumplen años cada 4, cuando es bisiesto. Bueno, el año próximo, el 24, es bisiesto. Lo celebran el 28, en algunos lugares el 1 de marzo. Pero ahí está, y ustedes se ponen a estudiar por qué se van sumando las horas y es cada 4 años que sucede. Pero felicidades a los que nacieron un 29 de febrero, que lo celebraron ayer, y felicidades también a los que nacieron un 29 de febrero, que lo están celebrando hoy. Pero esas son de las gracias. Bueno, marzo es el mes ya de la primavera, el día 20 comienza, y a propósito del fresquito, decía Jim que va a durar hasta abril. Vayan haciendo planes porque la primera semana de abril es la Semana Santa, el día 7 es el Viernes Santo, o sea que eso está al doblar de la esquina. Podrán cortar todas las flores, pero no detener la primavera, a propósito de que en este mes comienza. Pablo Neruda. Buenos días a los amigos televidentes, aquí estamos nuevecito, como la legislatura que comienza. Bueno, hay dos cosas. El editorial del Caribe hoy es sobre el pacto con Haití, el llamado pacto con Haití, y se hacen una precisión y puntualizaciones que eso no va a cristalizar. Léanselo, que eso está ahí. Pero estaba reflexionando yo con la legislatura ordinaria que comenzó el día 27 y termina la última semana de julio, que los señores legisladores tendrán que apurar el paso y ponerse en eso, porque parece que ahí no va a salir ningún proyecto, porque apenas en junio ya entra el calendario de la primaria, junio, julio, septiembre, agosto, y ahí todo el mundo va a estar presto a preservar su candidatura. Pacheco fue muy claro, dijo, no hay tiempo. No, bueno, pero los legisladores tendrán que sacar de abajo. Sí, esta legislatura es clave para... No, es clave, pero ahí va a salir muy poca cosa. Miren los datos que le pedí yo anoche a Yanesi Espinal, que es la editora política. El 2 de junio es el límite para reservar el 20% de la candidatura. El 2 de junio. O sea, la dirección para de los partidos se reserven. Se reserva la dirección de los partidos un 20% para negociar. Pero va a quedar el 80%. Sí. Y tienen que identificarse cuáles son las candidaturas en ese momento. Exactamente. Claro. El 2 de junio. No quién va a ser el candidato, pero sí cuáles son los puestos. Miren eso, que la legislatura termina la última semana de julio y ya el 2 de junio ya comienza el problema de la candidatura. El 2 de julio inicia la precampaña de las primarias hasta el 17 de agosto, que es la fecha límite para escribir las candidaturas. Por eso es que se dice que el presidente Abinader no tenía ningún apuro en hablar el lunes de reelección, porque ya le queda poco tiempo, va a tener que definirse. Claro. Va a tener que definirse. Entonces, los señores legisladores van a tener que ir al fino, porque tanto Pacheco como Eduardo Estrella hablaron de los proyectos prioritarios, de todo lo que van a hacer, pero ni siquiera se trataron los que estaban en el decreto que tenía la legislatura. Entonces, tendrán que apelar, no sé a quién, los legisladores para hacer su trabajo, pero no cuenten con eso. Como que no se puede contar que aquí va a poner ningún pacto por Haití. En enero del año pasado firmaron todos los partidos y 30 organizaciones del país entero, fue al Palacio y firmó un acuerdo con Abinader para tirar para adelante y más nunca volvieron a reunirse. Además, el ambiente está enrarecido con el problema del proyecto de trata. Entonces, Abinader, para no dispersar los esfuerzos, lo que tiene es, con la consigna de que República Dominicana no puede echarse el tío encima, tirar él para adelante. Porque hay un consenso sobre eso. ¿Para qué firmar el pacto? Eso podría dispersar los esfuerzos. Entonces, quería decir eso del pacto por Haití, léase el editorial del Caribe, y la responsabilidad que pesa sobre los hombros de los señores legisladores, que como le dijimos al ministro de Educación ayer aquí, tiene que ponerse los pantalones, porque él echaba la culpa a los medios de comunicación, al cuarto poder, que no presionamos ni denunciamos a la ADP. Yo primero puse el responsable, tire para adelante. Yo le dije, ¿usted quiere echar el pleito? Quítele el descuento administrativo a la ADP del 2% de los sueldos a los maestros, que en determinados momentos son 60 y hasta 70 millones de pesos que le entregan, yo creo que por transferencia,
al ADP todos los meses, y que porque voluntariamente, diga que usted administrativamente no lo va a descontar, y que cada maestro por su cuenta, motu propio, cotice o no cotice. Entonces quiere que los medios presionen al ADP, presionarlo usted, ministro. Él es guapo, aunque se dio un sustico el 27 de febrero, una entrevista que le estaba haciendo. Con la salva. Con la salva. Se dio un sustico, pero eso le pasa a cualquiera en ese momento. Él estaba hablando precisamente de un tema controversial en ese momento y decía, no recuerdo específicamente el tema, pero ahí mismo vinieron los disparos y lo sacaron un poco de concentración. Claro. Vámonos con Susan y las portadas del Caribe y CDN. Los buenos días para Catherine, Héctor, Don Nelson y por supuesto para todos nuestros amigos y amigas de Despierta con CDN que arriban ya nosotros a un nuevo mes. 1 de marzo, conozcamos inmediato las principales informaciones que acaparan la portada del periódico de casa El Caribe y nuestro portal CDN Digital. Iniciamos con el impreso hablando de Eduardo Sanz Lobatón, quien es el invitado esta semana en la entrevista especial El Caribe y CDN. Y uno de los datos que estaremos ampliando en esta entrevista tienen que ver con las subvaluaciones. El director de aduanas afirma que durante el año 2023 se atacarán con más eficiencia. Cambiamos de tema y hablamos ahora de salud, y es que el Colegio Médico Dominicano dejó sin efecto los paros contra las administradoras de riesgos de la salud. Dice que solo mantendrá la suspensión de las atenciones a los afiliados de la ARS Mafre, a la que acusa de hostigamiento a los galenos. Continuamos con el ministro de Educación, quien emplaza a los profesores a cumplir su rol educador. Ángel Hernández plantea que la sociedad debe exigir a los maestros dejar las paralizaciones por cualquier circunstancia. Cerramos portada con el caso de los esposos de La Guayiga, y es que ayer martes la Policía Nacional ofreció nuevos datos de estos hechos. Dijo que persigue a unas 6 personas por su responsabilidad en el asesinato de la pareja, incluido el autor intelectual. Continuamos con los deportes desplegados en la contraportada del Caribe con Fernando Tatis Jr., quien dijo que se sintió bien saliendo a jugar en su debut ayer en la pretemporada con los Padres, que fue de 2-0 con una anotada y una base estafada, mientras que Hernández pegó un jonrón para los Marineros. Cerramos contraportada para ahora conocer qué nos trae nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes ocurridas en el país y el mundo, como esa de la audiencia en la que se conocerá la solicitud de medidas de coerción contra José Alfredo Ventura Tupete, quien es acusado de participar en la muerte de la pareja de La Guayiga. La misma fue aplazada para este jueves. Continuamos con otro caso judicial, y es en el que existe otra versión que explicaría cómo Patricia Peinado y su hermana lucharon contra el coronel de La Rocha. Y ampliamos en CDN Digital y cerramos estas notas precisamente con una amiga de Alexandra MVP, quien arremetió contra Dalisa Alegría luego del mensaje que colgara en redes sociales respondiendo a la ex de Mozart La Para. Así que les invitamos a que amplíe estas informaciones visitando nuestro portal www.cdn.com.do, además de que adquiera la versión impresa del periódico El Caribe de este miércoles 1 de marzo, para que esté enterado y enterado en todo momento. Ha sido todo de mi parte. Retorno con ustedes. Feliz resto del día. Hoy sí, Jen Suriel, con el reporte del tiempo, al pie del cañón. Vámonos, Jen. Muchísimas gracias, muy buenos días. En las próximas 24 horas no tendremos precipitaciones de importancia en República Dominicana. Esto se debe a la persistencia de un sistema de alta presión, el cual se ha tornado estacionario muy cerca de Bahamas, al noreste de Cuba. Seguirá dominando las condiciones meteorológicas en la región del Caribe, también en República Dominicana. Para hoy tendremos un panorama parcialmente nublado, despejado en ocasiones, y esto va a permitir que tengamos mayor radiación solar en República Dominicana. Así también los vientos estarán llegando desde el mediodía del este y en ocasiones del este-sureste, trayéndonos hasta el territorio dominicano esa masa de aire caliente que está localizada al sur de nuestra región. Esto eleva la sensación térmica en gran parte de nuestro país, pero en la noche volverá a refrescarse el ambiente debido a que los vientos llegarán del este-noreste, justo desde el Atlántico, y específicamente esa zona en nuestra región está muy fría
por los sistemas frontales que han pasado en las últimas semanas. A propósito, tendremos un frente frío transitando al norte de la región caribeña, pero no llegará a nuestra región. Así que tendremos durante los próximos días temperaturas muy frescas en las noches y madrugadas, pero durante el día empezará a aumentar la sensación de calor. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, ahí está lo primordial, temperaturas frescas, Catherine. Bueno, viste, yo te dije, temperatura fresquita, eso fue lo que yo sentí esta mañana. Revisamos los comentarios en la red social Facebook tempranito, nos encanta leerlos. Rosario Rodríguez está en campaña, Rosario, dice Ramfi presidente. Saludos, Rosario. Iris Blanco dice Dios les continúe bendiciendo, amén, que así sea. Kelvin Torres nos dice que ya casi se va para Estados Unidos, que ha tenido unos días por acá. Saludos, Kelvin. Miguel Vargas, no Maldonado, Miguel Vargas, a secas. Dice, queremos que comenten la atrocida que cometió la Federación Dominicana de Ciclismo con Ismael Sánchez a la Vuelta a Independencia Nacional. Tenemos que hacerlo, me parece... Hay un tema ahí, una irregularidad. Porque Ismael es venezolano. Sí, no, corrió por él en la llegada y en el momento. Okay. Sigan en CDN Deporte, anoche estuve viendo un par de programas y hay muchas imágenes que sí hizo trampa, que si cuando estaban pasándole el agua él se agarraba y para el carrito para que lo ayudara. Bueno, la Vuelta Ciclística Independencia ha estado institucionalizada. Ojalá que salga que borren rápido ese ruido. A eso es que ella se refiere, pero sintonízate CDN Deporte. De todas maneras, vamos a pedirle a Frank Camilo que hable de eso. A Frank mencionó el caso de la Vuelta a Independencia. No, lo mencionó ayer como que ganó. Pero claro, pero bueno, si hay algún... Quédate hasta el final del programa. Le preguntamos a Frank. Gracias. Fiordelis Toribio. Buenos días, bendiciones. Felicidades para mi hijo que está de cumpleaños desde Santiago de los Caballeros. Fiordelis, qué bueno. Qué bueno, felicidades también para ti, que eres mamá. Cristian Chávez nos manda abrazos para ti, Cristian, nuestra solidaridad por la partida física de tu padre la semana pasada. Lamentablemente situaciones de salud nos impidieron estar allí físicamente. Nos comenta Leslie Figueroa que al gobierno lamentablemente le falta voluntad para meterle mano a la delincuencia, a la seguridad, a la inflación y a la invasión haitiana. Eso es lo que ella dice. Gracias, Leslie. Nos comenta Francisco Chalas, que está en San José de Ocoa. ¿Ya preparaste los muchachos para el colegio? Avísame, Francisco, un abrazo. Wilberto Antonio Frías nos manda saludos desde West Hampton, en New Jersey. Saludos para ti. Giovanni Collado dice, vamos a exigir al gobierno en dónde está el dinero del censo, ya que el censo no tuvo éxito. El presidente dice que sí, que fue exitoso el éxito y que los números los vamos a ver pronto. Eso pasó medio colado en el discurso, pero bueno, vámonos a la pausa comercial y venimos. Buenas tardes, comunidad de Calle Bonita. Buenas tardes, comunidad de La Florida. Buenas tardes, comunidad de La Cruz. Estamos aquí en pie de lucha. Reclamando de las autoridades municipales que vengan en auxilio de nosotros. Porque fíjense cómo está esa cancha ahí, en la calle. Desde el año 2021 está aprobado 2 millones de pesos para la construcción de esa cancha. Sin embargo, todavía es la fecha que no se ha iniciado la construcción de la misma. Así que yo espero que la alcaldesa, la licenciada Esperanza de Dios, venga aquí a esta comunidad, que ya le hemos invitado en varias ocasiones para que nos informe sobre el estado de la construcción de esa cancha. En verdad es un riesgo que estamos corriendo aquí, ya que en esta entrada entran muchos camiones y hay movilidad de carros y motores. Entonces, antes de que pase algo peor, queremos que se nos cumpla con algo que se nos prometió, para no salir de nuestro barrio y así la juventud se mantenga siempre en el deporte activo. Y ya advertimos que de no dar la cara ella a esta comunidad, le advertimos que tenemos el agua de Altillo paralizada, pero la próxima va a ser la planta potabilizadora va a ser paralizada si ella no viene a dar la cara a la comunidad. A continuación vamos a ver algunos hechos relevantes ocurridos en el interior del país.
La Policía Nacional identificó a 7 personas como los presuntos responsables del rapto y posterior asesinato de la pareja de La Guayiga en Santo Domingo. Sin embargo, la uniformada todavía no confirma el móvil del crimen. Entre los sospechosos está José Alfredo Ventura Tupete, alias El Inválido, único preso hasta el momento. También son vinculados Dylan Alberto Ortiz, Leonardo Alejandro Méndez Mojica, alias Nardo el Sicario, así como los hermanos Eddie Manuel y José Miguel Álvarez Ramírez, además Guillermo el Primo y Jeffrey. El colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís piqueteó la gobernación civil y provincial de Duarte como parte del programa de actividades previo al llamado a huelga a nivel regional del 24 de abril. Durante la protesta, los miembros del colectivo ratificaron el llamado a huelga en las 14 provincias del Cibao por el supuesto incumplimiento de las demandas de soluciones a problemas sociales. Los incendios forestales registrados desde el pasado fin de semana en el Parque Nacional Valle Nuevo, aunque han disminuido, se mantienen, incluso están controladas 2 zonas que fueron afectadas en esa área protegida de la Cordillera Central, mientras el personal que se mantiene apostado desde hace varios días, integrado por 110 bomberos forestales, continúa atacando la parte este en Valle Nuevo, zona que ha sido una de las más afectadas. Y una densa humareda que se desprende desde el basurero a cielo abierto que opera en las cercanías de la comunidad Las Lavas afecta a los residentes del entorno en el municipio de Villa González. La falta de control y de mantenimiento provocó que el vertedero volviera a incendiarse. Humberto Adames, CDN. Gracias, Humberto Adames. Señor, el presidente de la República, al abordar el tema de los salarios, dijo lo que habían hecho en la policía, que un 24% en tal sitio, otro sitio, y dijo que iba a disponer la convocatoria del Comité Nacional de Salarios. El Comité Nacional de Salarios está integrado por los empresarios y por las centrales sindicales y el Ministerio de Trabajo en el medio, que es el árbitro. Debería hacerse. Sí, debería ser el árbitro. Ahora están denunciando los sindicalistas que el Comité de Trabajo se está inclinando mucho, el Ministerio de Trabajo se está inclinando mucho a la parte del gobierno. Pero el presidente dijo que lo va a convocar y que espera, creo que fue un exceso del mandatario, un aumento por encima de la inflación. No, hay que comenzar a discutir con los niveles de inflación. Y no hay retraso, porque es en julio que debe comenzar la discusión. Es decir, que no hay por qué precipitarse ni plantear el problema debido a muerte. Claro que estamos de acuerdo con que se reúne el comité, con que aborde el tema, con que haya un aumento salarial, no llevarlo a 45.000, de 21.000 a 45.000, el mínimo mayor, como propone un grupo de legisladores, y tal vez ni siquiera comenzar a discutir con un 35% de aumento, como proponen las centrales sindicales. Total, que van a quedar en 14, 15 siempre. Ese es el rango. Entonces yo creo que no debe haber precipitación, no debe haber desesperación. Creo que el gobierno no debe plantear que el aumento debe ser por encima de la inflación. No, en la mesa el gobierno puede decir la inflación anualizada está en 8, está en 9 y a partir de ahí comenzar a discutir. No creo que deba haber precipitación, tampoco creo que debe politizarse este tema y discutir con calma, porque lo que dice la ley que es cada 2 años, julio de cada 2 años, todavía falta mucho para julio. Que se apruebe ahora, mejor, pero nunca se aprueba ahora y nunca es retroactivo cuando se aprueba en julio, cortado a cuando comienza. Podrían comenzar ahora la discusión y durar hasta julio, pero es una pérdida de tiempo porque nunca ha sido retroactivo. De todas maneras, el presidente instaló el tema, ya lo había hecho el ministro de Trabajo en un evento en el este del país, y ahí está instalado el tema salarial. Francis Zavala nos tiene la historia completa de las reacciones a la intervención del presidente de la República en su rendición de cuentas del lunes. Con el objetivo de lograr un aumento en los salarios del sector privado que esté por encima de la inflación acumulada desde el último aumento. Para los dirigentes sindicales Rafael Pepe Abreu de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical y Jacobo Ramos de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, las cifras económicas ofrecidas por el mandatario demuestran que existen las condiciones para un aumento de salarios. Entonces, si él maneja los números, él sabe bien lo que los empresarios están vendiendo.
y con cuántos están beneficiando. Y por tanto, cuando plantea esto, lo hace de una manera aterrizada, porque tiene datos suficientes. Las cifras que el gobierno dio ayer señalan que existen las condiciones para que se produzca un aumento de salario. El sector hotelero, por ejemplo, recuperado totalmente el turismo en la República Dominicana. Llegaron más de 7 millones de turistas el año pasado y vamos en dirección a 8 millones en este año. O sea, lo que demuestra que una recuperación. Zona franca, el presidente retrató en su discurso la realidad de la zona franca, cómo su productividad ha aumentado en más de un 80%. Entienden que es momento de que los empresarios presenten una propuesta concreta para que se produzca un incremento de salarios que compense la inflación. Nosotros esperamos que a partir de ahora, con esta instrucción que dio el presidente al ministro de Trabajo, ellos en la próxima reunión, que me imagino será convocada de inmediato, lleven una propuesta y podamos iniciar las discusiones del nuevo aumento de salario. Tienen que hacer los empresarios pactar con nosotros ese aumentico salarial, que el más alto, señor, ¿usted sabe a cuánto que llega? El más alto, si se aumentara el 35%, de 21,000 pesos, pasaría a 28,000 pesos nada más. Los defensores de los trabajadores señalan que ante la ausencia de una propuesta del empresariado, el gobierno deberá presentar una para iniciar el diálogo. El ministro de Trabajo deberá convocar de manera inmediata, por instrucciones del presidente Luis Abinader, al Comité de Salarios para iniciar las discusiones para un incremento de sueldos a los empleados del sector privado. En el Palacio Nacional, Francis Zavala, CDN. Ahí está el tema. Yo reitero que debe discutirse sin precipitación. El mismo presidente decía que el sueldo promedio mínimo en el país, estamos hablando del sector privado, ahí no están los empleados públicos, es decir, que no se hunde. El sector privado no sectorizado, o sea, que ahí no está que cañero, construcción, zona franca, que nadie haga cerebro con eso. 16,000 y tanto es el sueldo mínimo promedio. Claro, el mayor es 21. La canasta básica, la básica, cuesta entre 24,000 y 28,000 pesos. O sea, la comida, ahí no está transporte, ahí no está educación, ahí no está salud. Es decir, que algo hay que hacer en este país con los niveles salariales, y al parecer todo el mundo está de acuerdo. Los primeros, a mediados del año pasado, que hablaron de que había que hacer un aumento salarial, fueron los empresarios. El CONEP dijo, se puso una idea loca, media loca, porque dice el CONEP, que cada empresario por su cuenta aumente los sueldos. Eso así no se vale. Pero evidenciaron que tienen disposición de que se aumente. Entonces, que comience la discusión sin que va a ser mayor de la inflación. Eso se va a discutir en la mesa. Pero ya el presidente clavó la primera banderilla, para algunos una banderilla política, con el tema salarial, porque el presidente dice que es por encima de la inflación acumulada. Esa es la primera puja. Sí, y yo creo que, atendiendo también al último comentario de nuestra compañera Francis Zavala, de que el Ministerio del Trabajo debía convocar de manera obligatoria el Comité Nacional de Salarios, y bueno, yo no creo que sea una cosa obligatoria, es parte del gobierno. Vamos a ver el tuit, por cierto, de Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, que en la jornada previa pues decía que en cumplimiento a esas instrucciones expresas del presidente Abinader durante el discurso de rendición de cuentas, reafirmamos continuar los trabajos y el diálogo hasta lograr un aumento de salarios que supere la inflación acumulada en el sector privado. La inflación acumulada, lo decíamos ayer, es de alrededor de 17%. Y yo creo que para este tipo de cosas, aunque se está en campaña, debe primar la noción técnica de cómo las empresas van a enfrentar este desafío para toda la clase trabajadora. Y es el desafío de con qué la gente va al supermercado a comprar, cómo la gente resuelve su quincena. Nosotros lo decimos a veces acá en tono de chanza, pero bueno, no da risa cuando definitivamente uno no ha llegado ni siquiera al 10 y ya tiene dificultad para alcanzar la próxima quincena. Y eso es en el caso más optimista. Hay gente que el primero de cada mes, cuando tiene que pagar, se queda prácticamente con nada. Paga aquí, paga allá y ya está debiendo. Esa es la realidad. Y yo creo que hay que citar las palabras y que no haya necesidad de politizarlo. Vayamos a lo técnico. Leí una declaración interesante del ex ministro de Trabajo,
ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, porque si bien se han planteado comparaciones de lo que se puede comprar hoy y lo que se podía comprar en el 2011, yo pienso que hay que atender al asunto de la canasta básica. Y él lo enfoca bien cuando dice en el 2011 el salario cubría el 88% de la canasta básica. Y lamentablemente lo que estamos viendo hoy es que el salario promedio en la República Dominicana no está alcanzando ni siquiera para el 40%, 45% de la canasta básica. Le falta dinero a la gente para completar sus gastos mensuales. ¿Por qué? Porque todo ha subido, claro que todo ha subido. Y esa es una discusión que se tiene que dar con franqueza, porque por supuesto no toda la responsabilidad, no todo el dado se le puede cargar a la actual administración, pero hay que sacar, pienso yo, si se puede, lo más posible, el tema electoral, el proselitismo verbal, y entender que la gente tiene dificultades y hacer una discusión sensata con los empresarios. Hay gente que utiliza este tipo de momentos para decir, y sobre todo para dividir a la sociedad, como con una hojilla, ¿no? Los ricos, los pobres, no necesariamente funciona así. Al gran empresario no necesariamente le afecta tanto un aumento salarial como a un pequeño y mediano empresario. Lo decía yo ayer. Cuando usted tiene unos ingresos reducidos, ¿verdad? En años de dificultad económica como los que estamos atravesando en República Dominicana y el mundo entero, y usted tiene que incluso pagar el odiosísimo anticipo, por ejemplo, y entonces la nómina, usted tiene que pagar aquí, pagar allá, le suben el salario, pero usted está produciendo lo mismo. ¿A dónde va a llevar usted ese incremento? Al precio. Y entonces se crea una conducta inflacionaria que no le hace bien al desarrollo del país. Por eso, esa discusión, pienso yo que hay que hacer lo posible para quitarle un poco del polvo electoral y plantearse un debate serio desde el punto de vista técnico-económico sobre hacia dónde deben ir los salarios en la República Dominicana para que la gente pueda no solamente comprar un pollo o 2 libras de pollo. Ese no debe ser el debate. El debate es, ¿a usted le alcanza el dinero cuando usted termina su quincena? ¿Puede pagar la mayor cantidad de cosas? Y también cómo mejoramos, por supuesto, los índices de productividad en el país. Parece que va a ser la semana próxima que se va a dar la reunión, que se va a dar la convocatoria. Sí. El último encuentro fue el pasado viernes y fue el 5º encuentro. O sea, se han reunido 5 veces y no ha habido acuerdo, lo cual no es extraño porque siempre es una sesión, es una larga secuencia de reuniones la que posteriormente y finalmente dan algún resultado. Pero en esa última reunión, que fue el pasado viernes 24, se dijo que no hubo ninguna propuesta de los patronos, o sea que el único sector que ha hecho una propuesta concreta ha sido los sindicalistas, con el 35%, que se sabe que es una cifra para iniciar. Sí, pero déjame precisar algo. El presidente debe cuidarse, ¿verdad? Porque el presidente habla de la capacidad adquisitiva de los salarios de hoy con respecto a 2011, el famoso plátano index, pollo index. Sí. Pero inmediatamente plantea la necesidad de que se produzca un aumento de salario. Claro. Es decir, que él tiene que cambiar el enfoque. Además, él aparece como el protagonista de la película convocando el Comité Nacional de Salario. Y como dice Marte, se han reunido 5 veces ya ese comité. Aquí vino Pepe Abreu diciendo que los empresarios están retrasando nombrar a sus representantes. O sea, porque la patronal tiene un asiento, pero puede ir Celso Juan, puede ir fulanito de tal. Sí. Inicialmente las él dos vino primeras... después de la segunda reunión. Sí, las 2 primeras reuniones los empresarios no decían... O sea, el Comité Nacional de Salarios se ha estado reuniendo. Entonces, ¿qué idea fue que le quedó a mucha gente? Que el presidente convocó al comité para que se discuta los salarios. Van 5 reuniones, presidente. Y si lo cual no están rindiendo tanto ahora, había que aligerar un poco el discurso de la necesidad de un aumento salarial, porque si hay una necesidad es porque no está alcanzando. Y segundo, el gobierno del Comité Nacional de Salarios es un árbitro, es en el medio que está para armonizar la parte. Ahí no se está discutiendo lo del sector público, ahí no se están discutiendo los empleados de los ministerios, no, es las empresas. Y ahí no manda el gobierno, ¿de acuerdo? Claro. Entonces se han estado vendiendo cosas
Además, el gobierno dice ahí, logramos un 24%. No logró un 24% el año pasado o antepasado. Las empresas y los trabajadores se pusieron de acuerdo en un monto con la mediación del Ministerio de Trabajo. Ahí el gobierno no puso un chele, lo que ponen en las empresas. Y volvemos y llamamos con el asunto salarial. Y por eso el gobierno debe aligerar el discurso. Los aumentos salariales pueden mejorar la situación, los ingresos de una parte de los empleados, pero hay que ver las pequeñas y las medianas empresas. Ahí está el problema de la reclasificación. Claro, no puede ser aumento general, porque una empresa con un capital tal no puede ser tal. Además, muchas empresas tienen que votar empleados, otras tienen que cerrar. Es un problema complejo. No, y que le suben el precio del producto. Que no es, exactamente. Hacen como los chinos. ¿Qué hacen los chinos? Sube aquí. Yo voy a un lugar chino, a un restaurante a comprar una sopa, y siempre tenía el mismo precio, pero me di cuenta que la sopera iba reduciendo de tamaño. Y valía lo mismo, pero el contenido era un 50% menor. Ajá, ¿y no te acuerdas del pan? Al famoso pan. ¿No te acuerdas del pan? Es un tema delicado, presidente, el de los salarios. No, porque es que además lo que no se puede hacer por el tema salarial se va a tener que terminar cargando en subsidio. Es así. O sea, por ejemplo, el panadero que tiene una nómina de empleados y hay que subirle el salario. Pero entonces no puede subir el precio del pan porque hay un tema ahí, hay una suerte de regulación sin que sea regulación. Entonces, ¿qué va a hacer el panadero? ¿Por el pan más chiquito? ¿O hace la oferta engañosa esa de que vaya y busque un pan? ¿En cuánto es que tenía que estar el pan? En 7, muchachos. En 7 era que estaba el precio del pan. Vaya y busque un pan. Vamos a ver quién le vende a usted un pan de agua. Mira, no se lo vende nadie, ningún colmado. Lo que le venden son 2 y a 15. El asunto Entonces, es... hay una diferencia. Es tan complejo el asunto, señores, que están hablando del salario mínimo en el sector privado, no sectorizado, pero cuando se aumenta el salario mínimo, presiona todos los niveles salariales hacia arriba. Claro. O sea que hay que hacer un reajuste general. De todo. Y lo que se está discutiendo es el mínimo. Por ejemplo, Héctor Marte Pérez gana 21,000 y yo como jefe de él gano 22. Si a Marte lo suben a 22, a mí hay que subirme. Obviamente. Pero es más jerárquico. Obviamente. A 25. Tomó agua. Dale, vamos a tomar agua. No es un ejemplo medio arbitrario. Un ejemplo así ahí. Lo que quiero decir que es delicado el problema salarial para el aspecto productivo, para la existencia de las empresas y principalmente las pequeñas y medianas empresas, que tanto se habla aquí de ellas, de los emprendedores, de la MIPYME. Entonces es un problema complejo que no debe politizarse, como lo es complejo el tema haitiano, señores. El tema del pacto. El pacto con Haití, no, el pacto por el país. Por el país. Pero exacto. con el tema haitiano. Con el tema haitiano. Ya yo adelantaba y decía que se leyera en el editorial del Caribe, eso no va para parte. Y yo creo, y así lo dice el editorial, que es un bonito y loable gesto del presidente. Pero se pueden dispersar los esfuerzos. Y los mismos esfuerzos que está haciendo el presidente ahora lo puede dispersar. Y ahí pongo yo varios ejemplos. En enero del año pasado, más de 30 organizaciones de la sociedad y la política fueron al Palacio y firmaron. Tuvieron todos los partidos políticos ahí. Y ahí estaba el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, firmaron ahí en el Palacio y más nunca se volvieron a reunir. Eso quedó como un cumplido. Pero ahora ya, lo que yo decía para los legisladores, que estamos en campaña y hay más que salvar, vale también para cualquier tema, va a estar mediado por la campaña electoral. Ya yo decía, en junio ya hay que definir candidatura, todo el mundo tiene eso. Segundo, le ha quitado legitimidad al llamado, el proyecto de trata que se sometió y se retiró. Ya ahí sembró la desconfianza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? Seguir liderando el país como él está, y que Haití para los haitianos, República Dominicana, todo el mundo está apoyando eso. Y lo del pacto, le quedó bonito al presidente, pero en mi humilde opinión, eso no va a encontrar terreno fértil. Pero Yadilis Calcaño tiene la opinión de distintos sectores a propósito de esta propuesta del presidente, que de entrada no ha encontrado eco en, por lo menos, los partidos políticos. Para el presidente de los diputados, la importancia del llamado de unidad que hace Luis Abinader radica no solo en la necesidad de tener una única política definida hacia Haití, independientemente de quién gobierne el país. Porque el tema haitiano
y nuestra relación, la relación bilateral Haití-República Dominicana, no se pueden politizar. Y es que a juicio de algunos diputados oficialistas, hay quienes buscan capitalizar el delicado tema en términos políticos. Politiqueramente, como prácticamente lo está utilizando el que probablemente sea candidato del PLD, el síndico de Santiago. El que está usando ese tema como campaña precisamente es el PRM y el presidente Abinader. Y si es para enviar proyectos como el de trata de personas, un proyecto que hubo que retirarlo del Congreso Nacional, si es para eso, nosotros no estamos de acuerdo con pacto de esa naturaleza. Para la presidenta del partido Opción Democrática, el llamado a pacto tiene sentido solo si se incluyen verdaderamente a todos los sectores sociales. La responsabilidad de tener una política migratoria eficaz, eficiente, respetuosa también de los derechos humanos, es del Estado dominicano. Durante su discurso de rendición de cuentas, el presidente dijo que este pacto impulsará una política de Estado firme, estratégica y uniforme que protege y genere confianza en la población. Según cifras oficiales, el pasado año se ejecutaron 171,000 deportaciones. Yarilis Calcaño, CDN. Miren, el tema del pacto, a mí me gusta también darle una pincelada que yo creo que se ha explotado poco desde la perspectiva de la opinión pública. Y es que si bien el presidente Abinader está llamando a los partidos políticos a un gran pacto nacional, hace también una salvedad. Dice, les pido a todos... bueno, esto es la parte de los partidos, dice, apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidaria, un gran acuerdo nacional. Estoy citando las palabras del presidente. Vean esto, dice, debemos adoptar compromisos con la formulación y ejecución de políticas de Estado eficaces y coherentes, tanto en materia de seguridad y defensa como en la política exterior en relación con Haití. Implicaría necesariamente asumir una agenda de corto, mediano y largo plazo para enfrentar, oigan aquí, el proceso de desnacionalización de los mercados laborales. Abinader ahí no le está hablando a los partidos. Abinader ahí le está hablando a sectores del país que usan mano de obra haitiana en gran proporción. Y dice, dice que es un reto, ¿no? Dice, enfrentar el proceso de desnacionalización de los mercados laborales y la sobrecarga de servicios públicos esenciales con sus efectos adversos sobre las condiciones de la población dominicana más vulnerable. ¿A qué se refiere con esto el presidente Abinader? Servicios públicos, caso de los hospitales, caso de las maternidades. Eso es una situación a la que hay que prestar la atención. Porque si bien es cierto que usted no le puede negar servicios de salud por emergencia a ningún ciudadano del mundo, porque eso es parte de la libreta de derechos humanos que hemos firmado los países del mundo, que comprendemos a la humanidad de esa manera. También es cierto que la daga está pesada para el país. Alguien debería ayudar. Porque si la comunidad internacional no quiere meter la mano en Haití, bueno, pues que meta mano de otra forma, que ayude aquí, que ayude allá. Yo no lo sé. Fondos, recursos, apoyo, veamos. También dice el presidente Abinader lo siguiente: tecnificación, dice, rezago de la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégicas que comprometen seriamente aspectos de la seguridad nacional. Y entonces allí hay una discusión que tiene que darse no necesariamente con los partidos, sino con sectores productivos del país, para que suplanten mano de obra barata por tecnología que puede parecer cara, pero que va a traer dos beneficios importantes para el país. Uno, que precisamente no se tenga ese ruido y esa excusa permanente en la que se dice República Dominicana se queja por lo que pasa en Haití, pero se aprovecha de una mano de obra barata, por no decir casi miserable. Entonces, el presidente, me parece que esa parte de su discurso debe ser tomada en serio para que el pacto nacional al que él está convocando, evidentemente que incluya el asunto de la política, pero yo creo que es allí, en el sector productivo, en donde se puede resolver y se puede hacer un paso hacia adelante para empezar a cambiar la conversación. Por ahí es que yo creo que hay que visualizar el tema del pacto por la crisis haitiana. Y el tema haitiano,
evidentemente que genera ciertos niveles de consenso, sobre todo en los últimos años, porque uno observa cuando el presidente de la República, por ejemplo, ha fijado posiciones en escenarios internacionales, esos pronunciamientos que él ha hecho han generado respaldo incluso en los sectores de la oposición, entre los principales partidos de oposición. Es decir, que podríamos concluir en que no hay grandes diferencias con relación al tema haitiano entre los principales actores políticos del país, pero tampoco hay posibilidad, como decía Nelson, de un acuerdo, de un pacto en esta coyuntura, porque estamos ya muy cerca de las elecciones, el debate está muy contaminado por el tema político, y cualquier intento que haga el presidente de acercar a la oposición se ve como un intento que podría ser así, para neutralizar a esa oposición y bajarle quizá los ánimos de ataque en un momento clave, en un momento en el que la oposición lo que se está preparando es preparando sus armas para entrarle al gobierno. Además, el tema de que cualquier cosa que haga el presidente a partir de ahora se ve como un intento de promover su candidatura, de promover la reelección. Eso va a estar presente, sea cierto o no. Un ejemplo lo tenemos ahí con el discurso. Muchas reacciones de la oposición diciendo que fue un discurso politiquero, cuando realmente fue un discurso de rendición de cuentas. Miren, señores, otro de los temas que presidió la agenda de ayer fue el horrendo crimen de la pareja de esposo de La Guayiga. La policía convocó una rueda de prensa, dice que identificó por lo menos a 7 personas. Mucha gente no quedó conforme con las primeras explicaciones porque hay muchos cabos sueltos. Por allí estuvo Rafael Lara y nos da el siguiente reporte sobre los datos que dio la policía ayer. Vean. Están fuertemente armados y en consecuencia son muy peligrosos. Esta sería la estructura criminal que secuestró, torturó y asesinó a los esposos Luis Miguel Jaques y Elizabeth Almarante Pacheco. Puedo mostrarle a mis espaldas cómo sucedieron los hechos en una reconstrucción del mismo. Entre los sospechosos está Alfredo Ventura Tupete, alias El Inválido, único preso hasta el momento. Mientras que se activa la localización de Dailin Albertos Ortiz, Leonardo Alejandro Méndez Mojica, alias Nardo el Sicario, así como de los hermanos Eddie Manuel Álvarez Ramírez Moreno y José Miguel Álvarez Ramírez, el bebé. Además forman parte de la supuesta asociación de malhechores los identificados como Guillermo el Primo y Jeffrey. Que se entreguen por la vía que entiendan pertinente. Aunque en el relato gráfico del crimen la Policía Nacional señala a Dylan Alberto Ortiz como socio de la malograda pareja, la uniformada mantiene en incógnita el tipo de vínculo. ¿Quién le dijo a usted que eran socios? Bueno, aquí lo dice, enfoque aquí por favor. Sí. Socios. Socios. ¿Dónde lo dio poder? Aquí en el centro. La raya del medio, por favor. Socios. A ver. Esa parte, reiteramos, de todos los vínculos, como dije anteriormente, será establecida en el proceso investigativo, porque no tenemos al principal autor. El coronel Diego Pesqueira asegura que Ortiz, de nacionalidad norteamericana, ya salió del país. Los 2 jóvenes fueron reportados como desaparecidos el 23 de enero. Más tarde fueron encontrados muertos en un pozo séptico del municipio Los Alcarrizos. Rafael Lara, CDN. Mire, yo les decía que hay muchas imprecisiones. Incluso ustedes vieron una parte... ¿Quién te dijo a usted que son imprecisiones? ¿Quién te dijo a ti? O sea, Dylan o Dylan, como dicen, Alberto Ortiz. Dylan, que ya se fue para Estados Unidos. Sí, Dylan. Como se escribe es el Dylan, pero sí, Dylan, sí, como dicen ellos, que abandonó el país. Dicen que era socio, no se sabe de qué negocio, de Luis Miguel Jaques, o sea, el esposo de La Guayiga, pero la policía no dice socio en qué tipo de actividad. Exacto. ¿De qué eran socios? Tampoco establece el móvil del asesinato, no sé si era que prestaban, que clonaban tarjetas, no dice el móvil. Señala que Luis Miguel fue asesinado en un hotelucho ahí de Boca Chica, que el GPS de la jipeta
rentada, llegó hasta allá, pero tampoco dice dónde asesinaron a la mujer. Ni siquiera insinúan qué tal. Nosotros creíamos que era un caso claro, fácil de resolver, porque la noche antes del hallazgo de los cadáveres, gente de buena fuente del Caribe le dijeron a una de nuestras periodistas: mira, ya están las órdenes de captura, esto fue así, el GPS dijo que ellos se movieron a Boca Chica, el GPS nos llevó donde están los cadáveres, solamente hay que verificar que estuvieran ahí, como efectivamente estuvieron. Hay tantas órdenes de arresto para fulano, mengano y parencejo, pero pasaron la semana y hoy es que la policía da estos datos con esas imprecisiones que yo señalé ahí. No sé, si no hay móvil, si no se sabe qué tipo de negocio, qué tipo de sociedad, si está la ubicación de uno de los lugares de los crímenes y otro no se sabe nada, parece que es una investigación que está medio coja. Claro, no, sin duda. Sí, porque cuando todo parece tan claro y entonces tardan tanto tiempo, incluso uno de los imputados o de los presuntos imputados se fuga, entonces bueno, el asunto empieza a complicarse. A mí esos cuadros que muestra la policía casi siempre me dan mucho que pensar, porque a veces uno siente que es como que pegan una cosa aquí, cogen otra cosa para acá, cogen otra cosa aquí, cogen otra cosa acá y dicen, este es el vínculo. Ahí está. Uno dice, no lo entiendo, ¿no? Ojalá que este caso, que es un caso muy doloroso, esa pareja dejó a dos muchachos, ojalá. Dejaron a dos muchachos en la orfandad. Que además yo estuve en desacuerdo con que publicaran la imagen del niño llorando de espalda. No me gustó, me pareció que era innecesario cuando el niño lloraba pidiéndole a Dios que su papá apareciera. Pero ojalá sirva para una discusión que hemos tenido una y otra vez en República Dominicana, y es sobre el asunto de la tecnificación policial. Definitivamente en el país eso falta, es una tarea inconclusa. No hace falta, pienso yo, una gran reforma policial para tener un cuerpo científico de investigaciones que pueda dar una declaración al país. No que sea Diego Pesqueira el que la dé, porque Diego es el vocero de la policía, es un vocero encargado de las relaciones públicas, del manejo con los medios, pero debe haber un investigador de oficio, un cuerpo investigativo que pueda dirigirse al país y que dé certezas y no, como dice Nelson, imprecisiones. Bueno, comandante Pesqueira, ahí debe haber un perito, un técnico de eso. Claro, por miren eso la imprecisión que hubo con el socio, pero ni modo. Dice Pesqueira que andan fuertemente armados los prófugos, que se entreguen por la vía pertinente, pero como hay cabos sueltos todavía, que no lo liquiden en un enfrentamiento. Traten de apresarlo para que hagan la historia completa. Bueno, ayer en la mañana nosotros teníamos los datos de los implicados porque conseguimos la solicitud de coerción. Sin embargo, cuando la policía convoca la rueda de prensa, pensábamos que se iba ya a terminar de dar una información acabada sobre todo esto, el móvil del crimen, que de eso no se ha dicho nada todavía. Lo más importante, vámonos a la pausa. Moradores del sector Los Solares del Almirante en Santo Domingo Este, hacemos un llamado a la alcaldía de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, Garibaldi, al Ministerio de Obra Pública, que acudan en auxilio de la Junta de Vecinos Manuela 10, que ha estado reclamando por más de 33 años la construcción de acera, contenes y asfaltado de la calle Jerusalén. Ustedes pueden ver, 33 años tienen esta calle en el olvido. Por favor, Manuel Jiménez, ten misericordia de estos moradores que tanto han luchado por esta calle. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias por el favor de su sintonía. Como todos los miércoles tenemos entrevista especial de medios, en este caso conjuntas. CDN Canal 37 y el periódico El Caribe presentan hoy, dan la bienvenida a Eduardo Sanz Lobatón, Yayo Sanz Lobatón, director general de aduanas. Bienvenido, Yayo. Muy contento de estar con ustedes de nuevo. Ya hacía mucho que no participaba en esta entrevista conjunta. O sea que muy emocionado, muy optimista y además alegre a 2 días de un discurso que yo creo que será histórico en la historia dominicana.
que fue el del presidente Abinader y su rendición de cuentas el pasado 27 de febrero. Bueno, vamos nosotros a rendir cuentas. Estamos muy contentos también que nos acompañe. Aduana, la palabra aduana apareció una sola vez en el discurso. Tiene, fueron dos. 18, una sola. 18.083 palabras. Especial de palabras. 18.083 palabras y aduanas una sola vez. Y en el contexto de la burocracia cero, de los servicios 24 horas, ríndanos cuenta a nosotros, porque se habló poco de lo que tú estás haciendo en el discurso. Déjame decirte. Lo primero es que hubo dos menciones importantes en referencia a lo que nosotros hacemos. Al principio del discurso, el presidente habló de que las recaudaciones del Estado, que conforman un 26% la Dirección General de Aduanas y el resto la Dirección General de Impuestos Internos, había subido de un 13% del Producto Interno Bruto a casi un 16%, 15 punto algo del Producto Interno Bruto. Y haber hecho eso en un contexto donde no hubo subida de impuestos, donde no hubo reforma fiscal, ya es un logro fundamental de transparencia y de eficiencia. Estamos hablando de un 2% del PIB más. Y en el caso de nosotros, la Dirección General de Aduanas, cuando nosotros, el presidente Abinader llegó al poder, las aduanas representaban un 18% de los ingresos del Estado. Hoy representan un 26% de los ingresos del Estado. Eso ya es un dato también poderosísimo, que hemos subido en casi un 8% lo que representa la aduana en cuanto a los ingresos del Estado. Y luego, cuando hace la mención ya específica de la Dirección General de Aduanas, habla de uno de los proyectos esenciales del gobierno, que es tratar de reducir la burocracia, donde la Dirección General de Aduanas ha sido puesto de ejemplo con el programa Despacho en 24 horas, que ha priorizado lograr que la República Dominicana sea un hub logístico de clase mundial. Y ya vamos por casi 50.000 contenedores despachados en ese proceso. Hemos incluido por primera vez empresas pymes y pequeñas empresas, más de un 60%, que también se dijo en el discurso, son de mujeres. Hemos regionalizado el despacho 24 horas. Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, los operadores económicos autorizados, que son quienes tienen acceso a ese tipo de programas, eran solo grandes empresas. Ahora lo hemos regionalizado en el sentido de que hemos incluido pequeñas y medianas empresas, y también lo hemos llevado a la región del Cibao, donde por primera vez en el aeropuerto del Cibao nosotros hemos llevado el comercio electrónico al Cibao, hemos llevado más de 75 empresas operadoras económicas autorizadas al Cibao, y todo esto es parte de un esfuerzo. Ahora, si bien es cierto, mi abuela me decía, yo recuerdo chiquito que yo fui un día a hacer un show a casa de mi abuela, porque había sacado un 90 en un examen, y ella me dijo, pero ¿y qué tú haces? Y tú me das un premio a mí cuando yo te doy comida y cuando yo te doy educación, eso es lo que a ti te toca. ¿Por qué hay que aplaudirte? O sea, al final del día, lo que nosotros hemos hecho en la Dirección General de Aduanas nos llena de muchísimo orgullo, porque hemos ayudado a todo eso que decía el presidente de la circunvalación de Asua, al monorriel de Santiago, a completar obras tan fundamentales en la infraestructura de nuestro país, al relanzamiento del sur del país. Todo eso ha sido con dinero que pasa por la mano de las mujeres y los hombres de la Dirección General de Aduanas. O sea que yo personalmente me sentí que estuve presente en todo el discurso, porque cada vez que hablaban de dinero, yo sentía que el 26% del dinero que están mencionando ahí lo salimos a buscar nosotros, habiendo encontrado una Dirección General de Aduanas que solo buscaba el 18% del dinero que se mencionaba. Sí, pero la palabra aduana aparece en burocracia cero. Se habla del programa Despacho 24 horas. Háblanos algo de eso y de las otras cuestiones que tú has implementado. La economía dominicana tiene su origen en la agricultura, en la economía de los azúcares. Luego vino la industrialización y posteriormente el turismo. Luis Abinader tiene la esencia, tiene el criterio de que la logística, y también se mencionó en el discurso el tema del nearshoring. O sea, con la tragedia del COVID-19, las cadenas de suministro de los grandes centros de consumo de Occidente, leas Europa y Estados Unidos, fueron transformados. Entonces, nuestra cercanía con costas, con América del Norte, y también nuestra cercanía de rutas aéreas con Europa, porque es bueno contar que hoy en día el 60% de la carga aérea que se mueve en el mundo se mueve a través de aviones de pasajeros. Y como nosotros decíamos en el discurso también, decía el presidente, ya estamos recibiendo casi 7 millones de pasajeros. Esos son aviones que vienen aquí que se pueden ir cargados de nuestra carga. Entonces eso se enlaza con el despacho 24 horas, eso se enlaza con lo que es el hub logístico.
Y poco a poco la República Dominicana se va convirtiendo en una potencia en el ambiente logístico mundial. Y por eso usted tiene fábricas que cierran en Zaragoza para instalarse aquí. Por eso usted viene el auge del crecimiento de los centros logísticos, de los consideradores de carga, de los consolidadores de carga, de los nuevos hubs aéreos que se están haciendo, tanto en el aeropuerto de Punta Cana como en el aeropuerto de José Francisco Peña Gómez, como en el aeropuerto del Cibao. O sea, la República Dominicana se está convirtiendo en el lugar que si tú eres un colombiano que produce flores o produce café y tú quieres vender ese café artesanal en Minnesota, que pase por un centro logístico dominicano. Entonces, de eso es que se trata las 24 horas, que ya va para 1 año y medio de funcionamiento y que al día de hoy hemos sido felicitados. De tal manera que, por ejemplo, en mayo se va a celebrar en la República Dominicana por primera vez el Congreso Regional de la Organización Mundial de las Aduanas, que se va a celebrar en una combinación de Santo Domingo y la Altagracia, Punta Cana, este mayo, que es un reconocimiento a los avances que hemos tenido en facilitación de comercio. La semana pasada despedimos una delegación del Fondo Monetario Internacional que nos hizo ese reconocimiento por primera vez. Eso lo pusimos en la parte de nuestro reconocimiento, que le vamos a dejar una carpetita que Denis preparó con muchísimo amor, donde las aduanas de Estados Unidos, o sea CBP, que es el Customs Border Patrol, nuestro equivalente en Estados Unidos, nos invitó a Washington en junio del año pasado e hicimos un acuerdo de reciprocidad para certificar nuestros puertos CSI, que ya tenemos el puerto de Caucedo en ese certificado, y ahora vamos a certificar otros puertos como es el de Jaina Oriental. Entonces, al final del día, a través de la Dirección General de Aduanas, estamos facilitando el comercio. Tenemos un programa que se llama Exporta Más, porque como bien decía, ¿en qué pensaba la gente cuando hablaba de aduanas hace 10, 15, 5 años? Bueno, en cobrar impuestos. Nosotros hemos llegado a la Dirección General de Aduanas y hemos generado un ambiente de facilitación de comercio. Recuerden que la Ley General de Aduanas era de 1942. Tuvo que llegar Luis Abinader al poder para que en el 2021 se emitiera la nueva Ley General de Aduanas, que introduce modificaciones tan obvias, pero que no existían, como la firma electrónica, como la declaración anticipada. Introduce más de 150 delitos aduaneros nuevos, separa la función de cada quien, de lo que es el consolidador de carga, de lo que es el agente aduanal, de lo que es la agencia naviera, para que haya un régimen de consecuencias y de responsabilidades mucho más importante. Todo eso va subiendo la aguja, lo que pasa es que es un proceso lento. Todo eso ataca las subvaluaciones, todo eso ataca el contrabando, todo eso nos hace ver ante el mundo como un destino de inversiones más seguro. Y por eso vuelvo y digo que yo me sentí que me mencionaron muchísimo en el discurso, porque cuando se habla de la zona franca, que se dice que el año pasado exportamos más de 7.000 millones de pesos en zona franca, eso no pasaba antes. Y parte de la zona franca es que si tú instalas una zona franca en República Dominicana para producir artefactos médicos, para producir textiles, para producir calzado, y esa mercancía te sale de un muelle en 24 horas, certificada por Estados Unidos, entonces, ¿dónde tú vas a poner tu zona franca? Cuando tú vienes de cualquier parte del mundo, ¿dónde tú vas a poner tu zona franca? Va a coger para Centroamérica, va a coger para Sudamérica, que no tienen CSI, que no tienen acuerdo con aduanas de Estados Unidos, que no tienen despacho 24 horas. Ahora, evidentemente, el tren del Estado tiene muchos rieles. Entonces, no siempre el riel que más se ve es el riel que más trabaja. Bueno, ya yo, de muchas cosas, te escuché hablar de puertos y de certificaciones, pero ¿tú no crees que el robo magistral que hubo en Puerto de Jaina puede ser que le atrase un poco esa certificación? Es que mira, te agradezco muchísimo la pregunta, me permite aclarar algo. Ese robo que está siendo investigado por la Policía Nacional y por otras autoridades de inteligencia no tiene absolutamente nada que ver con aduana, porque aduana tiene una zona primaria aduanera donde cuenta y despacha. Ahora, no almacena. La Dirección General de Aduana no es que almacena. Quienes almacenan son los concesionarios de los puertos, en este caso la empresa que concesiona ese puerto, que se llama Jaina International Terminal, emitió un comunicado refiriéndose al tema y refiriéndose a la investigación, que colabora con las autoridades y nosotros evidentemente podemos ayudar, pero esa carga no está bajo el cuidado de aduana. Es como si hubieran hecho un robo en un centro comercial o en otro sitio, o sea, la carga salió del puerto, lo que pasa es que en este caso está al lado de donde está aduana, pero no bajo la responsabilidad de aduana, o sea, aduana no cuida la mercancía, aduana la cuenta y la cobra, pero no la cuida el almacén fiscal, la cuida el almacenista, la cuida el concesionario de puerto, que evidentemente, bajo este régimen de consecuencias, a ese importador, ese concesionario de puerto tiene que responderle y habrá demandas legales. Fíjate, si tú estás fuera de este país, tú viste eso,
y tú ves que ahora hay una empresa privada que tiene que responder y tú viste ahora que hay una demanda. Porque robo habrá en todas partes, robo hay en Nueva York, robo hay en Suiza, robo hay en Ámsterdam. Ahora lo que no hay es régimen de consecuencia en todas partes. En República Dominicana hay régimen de consecuencia por los controles que hemos instalado, porque ahora hay una ley general de aduana. Antes de esta ley general de aduana no había de qué agarrarse, pero ahora hay una ley general de aduana donde habla de las obligaciones y los deberes de los navieros, de los almacenistas. Entonces, claro, nunca, siempre habrá oportunidades de mejora, y no estoy diciendo esto por rehuir responsabilidades. Claro que no, que hay que contribuir, claro que no, que podemos mejorar, pero en ese caso específico, mi estimada amiga, eso no estaba bajo la responsabilidad de la Dirección General de Aduanas. Eduardo, el presidente hablaba ayer de un índice de medición económica que se publica en la revista The Economist, un tipo de lectura al que él siempre ha dicho que le place acceder a ella o leerla. Pero si nosotros vamos a aduana, pudiéramos hablar del 67 Index, todos aquellos productos que durante la pandemia el presidente dijo que como una manera de paliar el impacto económico que daba en la canasta familiar, se iban a importar o a traer al país libre de arancel. ¿Cómo ha resultado eso en la economía nacional y si ha rendido el fruto que realmente el gobierno esperaba? Mira, Yulisa, otra pregunta muy interesante, porque cuando hablaba con el hermano y colega Nelson, de que el incremento de las recaudaciones del 13% del PIB al 15% del PIB, del 18% del ingreso del Estado al 26% del ingreso del Estado. Oye, ¿en qué contexto que hemos hecho eso? En el medio de una pandemia que evidentemente desaceleró la economía cuando nosotros entramos en agosto del 20. En medio de una crisis inflacionaria mundial que el gobierno dominicano tuvo que meter el pecho para tratar de evitar que los precios se nos dispararan y que tuviéramos crisis sociales como se produjeron en Chile, como se produjo en Bolivia, como se produjo en Perú, como se produjo en otros países de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo hicimos eso? A través de una ley tasa cero, eliminando los aranceles a un centenar de productos, que al final del día, ¿cuál era el resultado evidente de esa reducción de aranceles? Que hubiera menos recaudaciones. Y encima de eso superamos la meta de Hacienda, encima de eso crecimos del 13 al 15% del PIB. Encima de eso tenemos un excedente. Bueno, pues eso te habla de lo que los procesos que hemos instalado han dado algún fruto. Ahora, ya el resultado en la economía dominicana, yo lo que sí te puedo decir, sin ser economista, mi trayectoria es la de abogado, es que pudimos contener la inflación. Claro, al que va a un supermercado, a un colmado, a una bodega, a comprar cualquier producto y se lo encuentra caro, no hay explicación que podamos dar que eso, cuando la gente le duele el bolsillo, pues simplemente eso no tiene cura. Ahora bien, si tú comparas lo que pasó en República Dominicana con nuestros homólogos, con los países con los que competimos, se habla en los círculos de pensamiento de todo el mundo del milagro dominicano. Yo recuerdo haber estado cuando estuve en Washington firmando este acuerdo, que yo recuerdo que los funcionarios del Departamento de Estado y luego los de CBP me hablaban de cómo la República Dominicana había paliado la crisis. Ustedes saben, antes de ayer lo decía el presidente, no fue que lo dice Yayo, que es del PRM, o que lo dice un periodista dominicano, es que nos felicita la Organización Mundial de la Salud, nos felicita el Fondo Monetario Internacional, nos felicita la Organización Mundial del Turismo. Entonces, yo me pregunto, ¿y toda esa gente se inscribieron en el gobierno, en el PRM? O sea, el trabajo de esa gente no es felicitar a nadie. La República Dominicana ha salido airosa de una crisis mundial. ¿Que todo está resuelto? Bueno, claro que no. Que no hemos hecho errores. Claro, los cometemos a raudales. Sin embargo, la ley de tasa cero y las políticas que se implementaron para tratar de paliar la crisis mundial de precios ha dado resultado de una estabilidad social, de una estabilidad macroeconómica, más de 14 mil millones de dólares en reservas del Banco Central. Lograr eso en medio de una pandemia, lograr eso en el medio de la primera guerra de Europa del siglo, desde la Segunda Guerra Mundial, y que nosotros hayamos podido incrementar las reservas internacionales mucho más que aquellos que vivieron tiempos de vaca gorda, con un petróleo mucho más barato, con un crimen internacional mucho más contenido. Y sin embargo que nosotros en esta época turbulenta hemos incrementado las reservas internacionales, hemos recaudado más dinero. O sea, definitivamente, yo se lo decía fuera de cámara cuando ustedes me brindaron un cafecito muy bueno, me brindaron en su oficina, don Nelson. Lo que aquí está pasando es digno de
reconocer y de estudiarse. Evidentemente, estamos en el medio del río, no podemos todavía decir misión cumplida, pero definitivamente vamos por un rumbo muy, pero muy promisorio. Ya yo, cuando ustedes incautan, y en este caso dinero, tienen dos modalidades para manejar eso, sobre todo si la incautación se hace en un muelle. Y una de ellas es que el dinero va a una cuenta del Banco de Reserva que tiene aduana. ¿Qué tan gruesa está esa cuenta en función de las incautaciones? Y lo otro es, ¿qué tanta importancia está dando la institución al tema de la inversión para fortalecer todos esos procesos internos, la parte tecnológica y todo lo que le permita ir acorde con el avance que siempre tiene el que incurre en actos delictivos también? Mire, hay dos datos, porque a mí yo creo que data mata argumentos. Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduana, la revisión no intrusiva, eso es a través de medios tecnológicos como Rayo X, por ejemplo, era de un 40% de la carga. Hoy es de un 90% de la carga. O sea, detengámonos un momento. El 60% de la carga la contábamos al ojo por ciento. Entendamos lo que es eso. Hoy el 90% pasa por un rayo X. Los rayos X todavía no son infalibles, porque los rayos X lo que te anuncian, te dicen el peso de la carga, te dicen que si está declarado metal y es tela, pues, te enarbola una serie de distinciones, pero todavía tú tienes que abrir la carga y revisarla. Pero ya ese simple hecho de instalar rayo X en ese 60%, en ese 45% restante, es algo de lo cual nosotros, el equipo que estamos en aduana, yo creo que con eso nos sentimos muy, pero muy satisfechos. Porque además lo que hubo que superar, porque pensaría cualquiera, Yulisa, Catherine, que poner rayo X en aduana sería como lo más normal. No. Ahí había un litigio de 20 años que lo evitaba y hubo que hacer un arbitraje y hacer una serie de reuniones. Y solo por el apoyo decidido de Luis Abinader, con el esfuerzo del equipo que dirige aduana, pudimos lograr eso. Entonces eso ha disparado, mi querido hermano, yendo a tu pregunta, eso ha disparado los índices de hallazgo, los índices de dinero en efectivo, los índices de hallazgos en narcotráfico, en drogas, que eso que inclusive lo mencionaban ayer. Y decía el director nacional de control de drogas, el vicealmirante Ulloa, inclusive le voy a mandar el videito donde él lo dice, donde le daba las gracias a la Dirección General de Aduanas, porque es por esta tecnología, que esas estadísticas, que decía el presidente ayer en su discurso, que del 2020 al 2022 hemos incautado 37 toneladas anuales, cuando el promedio anterior era 3 o 4. 7 toneladas. 7 toneladas. 7 versus 37. 7 versus 37. Eso tiene mucho que ver con la tecnología. Esa es otra partecita del discurso. Anótemela ahí, don Nelson. Eso, cuando usted viene a ver, esas son las cosas que tú dices, wow. Porque es que hay cosas que hasta decirlas mucho son complicadas. Pero ese solo dato que dice el director nacional de control de drogas, no lo digo yo, él es que dice que eso ha sido en gracia. Evidentemente, ellos hacen un trabajo. Yo creo que esa es una de las grandes satisfacciones que yo me llevaré de mi paso muy transitorio por la Dirección General de Aduana, porque a veces uno hablando aquí parece que uno es el héroe. No, el héroe y las heroínas son la gente que están en esos muelles, que están en esos aeropuertos, que algunos de ellos tienen 15, 20 años ahí. O sea, hay una cultura en esas instituciones que hay que agradecerles, y más aún a los hombres y mujeres de uniforme, que muchas veces cogen un mal nombre, porque el que sale en la noticia es el que le da un tiro a una gente, el que se pasa su autoridad. Pero por cada policía malo, por cada militar mal, hay cientos de gente, señores. Miren, mi experiencia con la Dirección Nacional de Control de Drogas, a mí lo que me hace es quitarme el sombrero, el trabajo que hacen esa gente. Y ahí van esos hallazgos a lo que tú te refieres, que estaba mencionado en el discurso del presidente. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar con más de esta entrevista especial a Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduanas, en minutos acá en Despierta. Regresamos con más entrevista especial hoy con Eduardo Sanz Lobatón, conocido como Yayo, director general de aduanas. Dices que tienes una carrera más pegada, porque eres abogado al derecho más que a la economía. Y a mí me gustaría también preguntarte sobre tu rol dentro del Partido Revolucionario Moderno, una vez que estamos en un año electoral. Ayer incluso Nelson Espinal Báez, uno de nuestros panelistas, decía, no me gusta llamar al 2023 un año preelectoral porque creo que es ya el año
electoral. En febrero del próximo año tendremos comicios municipales y me gustaría preguntarte cómo ves en este momento la relación del partido, cómo se enfila la relación del partido a un proceso que va a requerir los enlaces con las comunidades una vez que se ha dicho que el partido tiene cierta desconexión con el gobierno. Mira, primero, como secretario nacional de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno, pues por supuesto vivo involucrado en las actividades propias de las relaciones partido-gobierno. Y las relaciones partido-gobierno siempre tienen sus complejidades. Y a nosotros nos ha tocado gobernar en un ambiente de muchas precariedades, de muchas dificultades. Ahora bien, las mediciones que hacemos, los contactos que tenemos nos dicen que a pesar de que hay muchas oportunidades de mejoras en esa relación partido-gobierno, el partido de gobierno, el Revolucionario Moderno, es el partido más fuerte que existe en la República Dominicana. Todos los sondeos que yo he visto en los últimos 3 meses nos colocan en una intención de voto como partido, sin alianza, sin la figura del presidente Abinader, en 42-43%. Eso de por sí es algo que muy pocas veces se ha visto en un partido de gobierno. Porque todos sabemos que la figura presidencial, que ya el fargó de una campaña, llevará a un partido mucho más alto. Las figuras suben los partidos. No solo pasa con el nuestro, pasará con la Fuerza del Pueblo, pasará con el Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso te demuestra que la sociedad dominicana entiende esa relación. El hecho de que veamos que constantemente veamos dirigentes importantes de la sociedad civil, de otros partidos, que quieran sumarse a la coalición que gobierna, te dice que hay un momento muy favorable para nosotros. Tú te pones a ver, las figuras más jóvenes de la política dominicana han descollado en el Partido Revolucionario Moderno. Las mujeres más encumbradas en la actividad política nacional, la mayoría se han destacado en el Partido Revolucionario Moderno. Hablábamos ahorita, por ejemplo, de Carolina y hablábamos de Faride, que son, por ejemplo, 2 ejemplos aquí en la capital que tenemos, pero así te pudiera mencionar a Soraya en Santiago, te pudiera mencionar a nuestra alcaldesa de Salcedo, Mecho, te pudiera mencionar centenares de mujeres que han descollado en lo que es nuestra organización política. Hay que vincularla más con la sociedad, hay que modernizarla más. Estamos en un proceso de crecimiento ahora, de inscripción en todas partes, porque al final, y yo tenía esta discusión con un consultor político la semana pasada, mueren los partidos, la política se acabó. Bueno, ese es un debate constante. Yo siempre digo, mira, la política tiene que mejorarse siempre, pero nunca se va a acabar. Y cuando hemos tenido experimentos antipolíticos, entonces caemos en muchos populismos como lo que ha vivido el hermano país de Venezuela, que vivió con el proceso de Hugo Chávez. Más para atrás te vas, y a veces yo le digo a la gente que no le gusta la política, yo le digo, tú vas a mencionar 2 antipolíticos que llegaron al poder acabando con lo político. Uno se llama Adolfo Hitler y el otro se llama Benito Mussolini. Esos eran antipolíticos y salvadores, y en contra de los partidos y en contra de los políticos, y los políticos son malos. Terminaron matando más de 80 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Al final, la política no es mala de por sí. Lo que pueden ser malos es algunos representantes de la política. Y yo creo que esa es la lucha del PRM. Y hemos sido un partido que nació con el hambre de la libertad y la democracia. Yo fui de la barra de defensa de abogados que cogió 32 sentencias en un tribunal para que tuviéramos que formar el PRM. Porque no, o sea, perdíamos un día por una cosa y al otro día perdíamos por todo lo contrario, porque ese tribunal simple y llanamente se casó con la historia de una manera muy, de mi punto de vista, muy incorrecta. Entonces, el PRM tiene esa libertad y esa lucha en su esencia. Y el presidente Abinader ha promovido muchísimos liderazgos emergentes. Y yo estoy convencido de que si nos va bien en este año y pico que nos queda de gobierno, y culminamos estos procesos que el presidente mencionaba el 27 de febrero, de las construcciones que se están haciendo, de las transformaciones institucionales. Miren, señores, no recuerdo yo otra época de la historia moderna dominicana, e inclusive de toda la historia dominicana, que una persona como yo, que soy el secretario de Finanzas del partido, que fui uno de los directores políticos de la campaña del presidente, no tuviera el teléfono de un fiscal. Yo no tengo en mi celular el teléfono de Miriam Germán, por decirlo.
sea, no es que no la llamo, no es que no tengo el teléfono. Entonces, yo creo que lo que está pasando en este país es digno de observación. Normalmente era miembro del comité central, miembro del comité político. Eso no pasa ahora. Y eso es un gran disuasivo. Eso, la gente tiene mucho más cuidado, creo. Muchas cosas buenas. Incluso tú dices que todavía están en medio del río, que no se puede cantar victoria. Yo decía el lunes de Balaguer en el 70 para la reelección, en una locución, que él decía que no se debe cambiar de caballo cuando se está vadeando un río. Evidentemente que tú estás en la lógica de la reelección presidencial. Bueno. Aunque es temprano todavía. Mire, yo hace ya algunos años, yo fusioné mi carrera política con la del presidente Abinader. Trabajé en su equipo cuando él era precandidato, antes inclusive de la convención que ganamos en el 2015, cuando él le ganó al presidente Mejía en su primera postulación. Yo había tratado de hacer una carrera política y no pude ser candidato a senador en el 2010 y después. Y llegó un momento que yo dije, Luis, mira, yo voy a trabajar contigo y vamos a ver lo que se puede. Yo creo que tú vas más para adelante, que tú tienes. Y desde ese momento hasta ahora, yo las decisiones políticas siempre espero que él tome una decisión. Entonces, él no ha dicho que aspira a la presidencia en el 2024. Evidentemente, eso es lo que yo entiendo que nos toca, eso es lo que yo creo. Yo he dicho que la época de Luis Abinader apenas comienza, la época histórica como un liderazgo determinante en la sociedad dominicana, que yo creo que apenas comienza ese liderazgo de Luis, y entiendo yo que todo camina hacia que él se repostule y gane las elecciones en el 2024, y por supuesto eso es lo que yo quisiera que suceda y para lo que voy a trabajar. Pero yo entiendo que cada quien tiene que llegar a sus decisiones en su propósito, y el presidente a mí todavía no me ha dicho que aspira, aunque yo creo que el discurso del pasado lunes habla de una serie de realizaciones que necesitan que el proceso culmine. Entonces yo creo que es un gran gobierno. Yo me siento muy orgulloso del que era mi amigo y ahora es mi presidente, porque la cosa cambia, la relación se transforma. Y yo me sentía, y se lo escribí en la noche, y le dije con mucho sentimiento que qué orgullo me dio verlo ahí y verlo hablar de esa manera, ver realizaciones en lo que fueron sueños de lo que la gente se reía de nosotros. ¿Gana el PRM en primera vuelta? Ya se ríen menos. ¿Gana el PRM hoy en primera vuelta? Por supuesto, sin ninguna duda. sin ninguna. Si las elecciones fueran mañana, ganamos en primera vuelta sin ningún sobresalto. ¿Sin alianza? No, porque alianzas tenemos. La primera alianza que tenemos la tenemos con grandes sectores de la sociedad dominicana y muchísimas organizaciones políticas. Hay un partido aliado, por ejemplo, Opción Democrática. Pero muchísimo, por ejemplo. Te digo el caso. Pero ya hay alianzas. Pero te voy a hacer la pregunta completa. Opción Democrática dijo ayer, la promesa del cambio se desinfló. Es un partido que fue aliado de ustedes. ¿Qué decirle a ese aliado? Bueno, pero en la historia de la humanidad tú no vas a encontrar a nadie que gane elecciones democráticas con un 100%. Es con 51 que se gana. Y hay muchos partidos. O sea que no todos vamos a estar de acuerdo. Ahora bien, cuando tú ves, por ejemplo, que una figura como Hito Bisonó, tradición reformista, una trayectoria, llega al gobierno como parte de una coalición, hoy es miembro de la dirección ejecutiva del PRM. Cuando tú ves una persona como Robertico Salcedo, de extracto evidentemente comunicativo, que había hecho carrera en el PLD, que etcétera, hoy es miembro de la dirección ejecutiva del PRM, esos son alianzas. Cuando tú ves a Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, que hoy es ministro de Trabajo, esas son alianzas. Cuando tú ves, por ejemplo, que Tabito Suberví, alcalde de Barahona, que fue electo por la boleta del PRD, hoy es un miembro del PRM, esas son alianzas. Entonces, en este proceso, y yo respeto muchísimo a los amigos de Opción Democrática, inclusive vivo hablando con José Horacio, que creo que es una promesa de la política dominicana, creo que es un joven muy talentoso, con sentimientos positivos para el país. Y yo no voy a dejar de tratar de convencerlo de que se una al cambio. Y si no lo hace, eso es democracia, eso nos ayuda a todos. Nadie te ayuda más que la crítica bien intencionada. Porque tampoco es que somos cadenita de oro que tenemos que gustarles a todo el mundo. Pero me parece a mí que, como yo le decía a un gran amigo, yo le decía, mira, nosotros aprendimos muy bien a perder elecciones. Nosotros sabemos cómo se pierden elecciones.
por eso es que las vamos a ganar. Porque nosotros vimos cómo era que se perdía y ahora lo vamos a evitar. Entonces, yo me siento muy optimista. Claro, falta mucho tiempo. Practicaron varias veces perdiendo, ¿eh? Muchísimo. Yo recuerdo ese 4 de julio en la noche que estábamos en la Junta Central Electoral. Hoy en paz descanse mi querido hermano Orlando Jorge, yo y Sigmund Freud, director de la APP hoy, y Julio Peña, embajador en Montreal, en Canadá. Y recuerdo que esa noche, eran como las 2 de la mañana y Gonzalo acababa de reconocer. Y yo recuerdo que les dije, yo me siento raro porque yo no sé qué vamos a hacer ahora. Porque como que no estoy acostumbrado a que ganemos. Entonces, definitivamente no podemos volver a esos días. A seguir entrenando. Gracias. No podemos volver a esos días. Gracias, Eduardo. Eduardo Sanz Lobatón, el director general de aduanas, que ha estado conversando con nosotros, no solamente de temas relativos a su función en el gobierno en este momento, sino también a su función dentro del partido gobernante. Esta entrevista además continúa y ustedes verán más en el periódico El Caribe, tanto en su versión impresa como digital y por supuesto en nuestra página web cdn.com.do. Gracias, Yayo. A ustedes. El grupo Jade se renueva y se pone a la delantera de la modernidad con su cocina móvil Jade Teriyaki. Jade Teriyaki se ha convertido en una de las cadenas de comida de servicio rápido de mayor crecimiento, gracias a su innovadora gastronomía enfocada en responder las necesidades de su nicho de mercado. La cocina móvil permite vivir una verdadera experiencia a los comensales que deseen estimular todos sentidos por medio de una alimentación de calidad en sus eventos, empresas o actividades sociales. Bueno, amigos, ha llegado el momento de despedir Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por su cariño, por su sintonía, por sus mensajes. Que tengan un excelente miércoles, ombligo de la semana. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Nelson, Héctor, un placer para mí haber estado con ustedes. Hasta mañana. Bye.